7 de la mañana y en nuestra labor periodística hemos venido siguiendo hace muchos años lo acontecido con el asesinato de Fernanda Maciel, el femicidio de Fernanda Maciel, y todo lo que ha ocurrido con nuestro debate público, con nuestras instituciones a propósito de esto. Queremos valorar, voy a aprovechar de hacer el reconocimiento antes de empezar la entrevista, el rol que han jugado en este proceso algunas organizaciones feministas y muy en particular la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que no solamente ha seguido el caso de manera específica, sino que también nos ha obligado a reflexionar sobre cómo cambiar nuestra cultura y nuestras instituciones. Es en ese espíritu que queremos saludar esta mañana, luego de conocido el fallo del día de ayer, a la coordinadora nacional de la red, a la abogada Lorena Astudillo. Lorena, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, muy buenos días. Sí, bueno, Lorena, en primer lugar, y más allá de la sentencia que todos conocimos, ¿qué lecciones piensas que deberíamos sacar colectivamente de todo lo que le ha tocado a la sociedad vivir a partir de este caso tan lamentable? Mira, qué interesante pregunta, porque a nosotros nos parece que hay varias lecciones en distintos ámbitos. Desde lo institucional, bueno, es algo importante que tanto el Ministerio Público como las fiscalías comprendan que cualquier desaparición o crimen en contra de una mujer tiene que ser investigado con perspectiva de género. La mayoría de los crímenes que se cometen en contra de las mujeres demoran bastante tiempo en sus etapas de investigación, y los juicios demoran años. Ujú. Las familias tienen que estar esperando 4, 5 años para que se lleve un proceso, cuando Chile ha firmado y ratificado tratados en los cuales se compromete a llevar los procesos con perspectiva de género, y esto implica celeridad en la investigación, rapidez en los juicios, justamente para no revictimizar a las familias, para no revictimizar a las mujeres que denuncian, por ejemplo, abuso sexual o violación, y vemos que ocurre todo lo contrario. Entonces, dentro de las lecciones es tener claro esta idea de la perspectiva de género para no tener que esperar 4, 5 años por parte de las familias, o en otras situaciones también que hemos visto que si no es porque la familia insiste, busca, averigua, eh, exhuma los cuerpos de las mujeres, también quedan en total impunidad. Entonces, Ujú. desde acá nuevamente nos dice, imagínate, Fernanda estaba enterrada a la vuelta de la casa, la familia lo dijo, siempre dijo, ella llegó hasta ahí, ella no se escapó, ella no se fue. ¿Quién más que la familia conoce a la mujer que se está buscando en este caso? Dijeron, ella no sale si no es arreglada, no sale si no es con sus cosas. Ella iba acá cerca, se demoraron un año en encontrarla. Y la Lorena, familia sí. insistió. Sí, Eso ocurre, lo digo a modo hipotético, pero obviamente la que sabe eres tú. Eso ocurre porque Fernanda era mujer, pero yo me atrevería a agregar y ahí más bien darte la palabra para que puedas desarrollar lo que estimes, pero también por ser joven, también por ser una persona, no lo sé, tampoco me interesa, pero es como se exhibió en los medios de comunicación, ¿no? Que vivía su sexualidad y porque además pertenecía a los sectores populares, y lo digo porque uno a veces ve cómo se ponen los micrófonos dependiendo de cuál sea el tamaño del bolsillo del entrevistado, ¿no? Quería pedirte una reflexión sobre eso. Es como, o te pregunto si estoy pensándolo mal, ¿no? De que ya al hecho de ser mujer se le suman otras capas que explican lo que tú describías. totalmente. Es así, de ahí también venían otras lecciones como sociedad y también para algunos medios de comunicación. Se agrega a que es mujer que es pobre, que además hay una serie de rumores a los cuales algunos medios de comunicación, sobre todo los matinales, se hacen eco, inventando una especie de teleserie. Entonces se inventa o se comenta sin que nadie lo sepa cómo era la sexualidad de Fernanda, porque es muy difícil conocer la sexualidad de las personas en general. Tú puedes suponer, presumir, te Mm, podrán contar, pero realmente es muy difícil saberlo. Pero
claro, se pone esta idea y además Fernanda venía de una familia de escasos recursos, vivía en una población, en un lugar pobre. Conchalí es una comuna considerada pobre. Entonces, por supuesto que está para especular un montón de cosas porque somos una sociedad clasista y prejuiciosa. Entonces, los medios de comunicación inventan todo esto, eran teorías, justifican, ponen en duda a la pareja de Fernanda, inventan que se fue no sé con quién. Entonces, como sociedad también tenemos que aprender que muchas veces lo que pasa con las mujeres no es lo que inventan, que nunca es culpa de nosotras y que siempre hay un machista que está ahí, que se siente con el poder de atacarla. Y ese es el foco. Ujú. Ahí está, independiente de dónde naciste, la edad que tengas, el barrio en el que vivas, si eres más o menos desinhibida, si te gusta vestirte de tal o cual manera, si te fumas un pito de marihuana o no. Eso no tiene nada que ver. Sí. Lorena, bueno, nosotros durante este tiempo fuimos entrevistándolas a ustedes, a la red, permanentemente en las distintas etapas del proceso. De hecho, recordando y revisando material para esta entrevista, me encontré con algunos artículos que nosotros escribimos en colaboración con ustedes, donde ustedes, por ejemplo, a propósito de este mismo caso, instalaban el concepto de justicia patriarcal o de injusticia patriarcal, ¿no? Y Ujú. nos pusieron en su tiempo en conocimiento de otros casos menos conocidos públicamente, pero que, como tú decías, se parecían mucho al de Fernanda Maciel. Y leía eso y lo contrastaba con los comentarios que en general se hacen sobre la redacción del fallo que conocimos ayer, donde se dice que se han recogido no solamente en los discursos, sino en los criterios muy plenamente la perspectiva de género. Quería preguntarte si compartes esa última afirmación y si la compartes, ¿qué fue lo que pasó entre medio? Mira, habría que revisar, nosotros no hemos Mm, revisado el fallo en su totalidad, como para reconocer realmente cuáles son los aspectos que se consideraron para fallar finalmente con perspectiva de género. Entonces, para eso queremos ser bien responsables y ujú, tendríamos que revisarlo entero. Ahora, de acuerdo a lo que nosotras conocemos, pensamos efectivamente que ahora el caso, la situación de lo vivido ha sido ampliamente mediático, por lo tanto, no es difícil saber que a Fernanda la mataron por ser mujer. Lo mm, más probable es que dentro de las pruebas eso haya quedado ahí de manifiesto. También es una relación de confianza en donde ella supuestamente confiaba en su amigo. Pero aquí también hay que agregar otros aspectos que yo diría no hay que valorar que desde la institucionalidad se reconozca la perspectiva de género, sino que habría sido extremadamente condenable que no se hiciera, ujú. porque Fernanda estaba embarazada y además hubo un aborto y además hubo una violación. Entonces, si eso no te alcanza para reconocer que ahí hay un crimen de dominación, de poder y de desprecio hacia ella, entonces, ¿qué más? Ya cumplía con muchos aspectos en donde se reconoce realmente esto que nosotras siempre intentamos instalar, que el femicidio es un crimen de dominación, de poder, de sometimiento y de desprecio total a la vida de la mujer que es asesinada. Entonces, Fernanda no solamente fue asesinada, fue violada y además estaba embarazada y fue por un amigo. O sea, la relación de confianza eh, y el sobreseguro por el cual actuó este tipo era demasiado evidente. Entonces, si no fallaban de esta manera, ¿qué más se puede esperar entonces de la institucionalidad? Yo creo que aquí era demasiado lo que estaba ahí en evidencia para que no lo hicieran. Entonces, felicitarlos a nosotras nos cuesta porque lo que hicieron es su trabajo. Entonces hoy día estamos tan acostumbradas a lo que tú señalabas, a la injusticia patriarcal, como por ejemplo que por violaciones les den 4 años a los violadores o que bajen las condenas y
si le arrancan los ojos a una mujer, le den 17 años, que a la mitad de la condena puede pedir privilegio. Entonces estamos tan acostumbrados como sociedad a que sea tan injusta esta supuesta justicia, que cuando vemos que hacen el trabajo como tienen que hacerlo, nos parece casi que hay que felicitarlos. Y efectivamente ahora lo que ocurrió es que hicieron el trabajo. Y tuvieron toda la vista porque ya era demasiado. Entonces, nosotras esperamos que ese sea el estándar, que cuando las familias vayan a buscar justicia, ese sea el estándar, que realmente se falle a conciencia, que se utilicen los tratados internacionales y que se tenga claro que la mayoría de los crímenes cometidos en contra de las mujeres tiene una razón de género. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la abogada Lorena Astudillo. Lorena, bueno, tú mencionabas el tema de los matinales. Inevitable hacer mención a los matinales porque, no sé, vimos de todo. Yo no quisiera explayarme, pero no soy yo el entrevistado, pero saltar arriba de las panderetas, tratar de meter cámaras adentro, videntes de todo tipo, ¿no? No sé si te acuerdas que en este caso hubo un momento en el que cada matinal tenía su propio vidente, ¿no? Sí. Con su propia hipótesis respecto a qué había pasado con Fernanda Maciel. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre eso o qué decir sobre eso? Mira, los medios de comunicación podrían ser nuestros grandes aliados a la hora de erradicar la violencia hacia las mujeres. Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, haciendo una revisión crítica de lo que ocurre, seria, sin morbo, y que sea con algún tinte más educativo. Sin embargo, los matinales construyen verdaderas teleseries o reality show de lo que pasa con las mujeres. No es la primera vez, no es el primer femicidio que se transforma en un reality show por parte de los matinales, en donde se da pie a que se diga cualquier cosa, en donde se despersonaliza a la mujer que ha sido asesinada y a su familia, generando todas estas teorías posibles, y la gente se siente con el derecho a opinar casi como si pudiera hacer una votación de yo creo que le pasó esto, no, yo sospecho de este otro, yo dudo de acá. Y eso es grave para la sociedad porque estamos completamente despersonalizando lo que está pasando, y además se crea como una especie de sensación de irrealidad. Lo que hace además que no reconozcamos que la violencia hacia nosotras está al lado de nosotras. Entonces se muestran después a los agresores como supuestos monstruos, bestias, que incluso han usado esos conceptos, y resulta que es el vecino, es tu amigo, es tu pololo, es el profesor, es el compañero de partido político. Entonces también hay que considerar eso. Esto tiene que tener otro sentido y los matinales tienen que revisarse. Muchas veces también en sus escritos, no sé, CG creo que se llama, no sé, en sus franjas, dice el amor mata, el amor la mató. Y no podemos seguir diciéndole a los niños, a las niñas, a las niñas que el amor te va a matar, porque eso no es real. El machismo, sí, las relaciones violentas, sí, pero no esto. Entonces, los matinales pasan largas horas, mucha gente los ve y podrían ser grandes aliados a la hora de educar, erradicar, prevenir la violencia hacia las mujeres y promover una vía libre de violencia. Entonces, hay que revisar la línea editorial de los matinales, ese sensacionalismo, y ver que nos debemos a las personas, a la sociedad completa, Sí. a todo este país, y no a los anunciantes porque van a tener más dinero, porque la gente va a ver esto con una idea morbosa. Sí. Lorena, ¿cómo resolverías tú, o a lo mejor no tienes solución, te lo pregunto, el siguiente dilema que aparece a propósito de lo que tú dices, ¿no? Yo soy periodista, tú eres abogada, tú y yo desde nuestros distintos acercamientos profesionales sabemos la importancia radical que tiene la libertad de expresión. Vivimos en tiempos donde se debate si ciertos discursos de odio o por el estilo deben ser sometidos a una prohibición o más bien deben ser resueltos por la sociedad a través de la autorregulación y de la sanción moral o ética, no sé cómo decirlo.
Pero la verdad es que en el tema específico que estamos conversando, el argumento que probablemente nos darían los editores de los matinales es que es una competencia por el rating y es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Debería haber algún tipo de regulación o estructura institucional que diera lugar a sanciones mayores que, por ejemplo, las que hoy día tiene dentro de sus atribuciones el Consejo Nacional de Televisión? ¿O seguimos en ese ámbito en el que es mejor educar, bancarnos esto y esperar que un día cualquiera las cosas cambien? No, a mí me parece que habría que regularlo Ujú, totalmente. ujú. Muchas veces se habla de la libertad de expresión, de lo cual estoy plenamente de acuerdo, pero hoy día se confunde libertad de expresión con decir cualquier cosa. Y hay límites en todo en la vida, y el límite es dañar a las personas. Y cuando tú estás haciendo algo que está haciendo daño, no puedes aludir que esto es libertad de expresión, porque el límite siempre van a ser los derechos humanos, los derechos de las personas. Y cuando tú pretendes que decir cualquier cosa es libertad de expresión, no es real. Entonces a mí me parece que primero habría que tener claridad de lo que es la libertad de expresión y poner los principios que hemos creado como país. Y los derechos humanos son un principio. Por lo tanto, no puedes pensar que por el derecho a decir lo que se te ocurra, vas a pasar a llevar o a dañar a las demás personas. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, es totalmente regulable, y esto es regulable porque en otros países también se ha hecho. Todo lo que incite al daño, a la violencia, a la discriminación hacia las mujeres, no se puede hacer. Y eso, nadie podría decir que esto atenta a la libertad de expresión. Lo que estamos diciendo es que todo aquello que incite al daño, a las agresiones y a las discriminaciones no puede emitirse, no puede decirse Ujú. en espacios masivos públicos que la gente está mirando. O sea, eso tiene que ver con el cuidado, no tiene que ver con decir estamos censurando, estamos limitando. ¿A quién le gusta que agredan a otros? Ujú. Y con respecto a que la gente está mirando y es lo que la gente quiere ver, es lo que la televisión instala. Hoy día la televisión nos dice de qué se habla en este país, a qué le tenemos miedo en este país, porque es tanto y es tan seguido que finalmente lo instalan. Si la televisión hoy día dijera que Chile es un país turístico y nos diera todos los días noticias sobre que Chile es un país turístico, nosotros estaríamos convencidos de que Chile es un país turístico y que tienen que venir los turistas y que bueno que está. ¿Qué nos dice hoy día? Que Chile está plagado de migrantes, que hoy día la delincuencia es terrible, y nos ponemos a hablar de eso. Y los legisladores se hacen eco de eso y empiezan a legislar sobre eso. Y la delincuencia, hoy día hay un proyecto de ley que prohíbe emitir cualquier tipo de video en donde aparezcan jóvenes con armas o consumiendo drogas. Y hay un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la televisión nos dice que eso es lo que está pasando con la juventud. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere ver? Eso no es real. La gente ve lo que le instala la televisión. Por lo tanto, si ese instalar implica avanzar en una promoción de vidas libres de violencia hacia nosotras, por supuesto que se puede hacer. Estamos conversando con Lorena Astudillo, coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Lorena, bueno, también ustedes han advertido que es necesario hacer una suerte de reeducación a los agentes del Estado. Y desde el carabinero que cuando llega una mujer a hacer una denuncia se ríe o no le da la importancia debida, hasta el funcionario judicial que por ahí mira con desdén, y por supuesto llegando hasta el nivel mayor que son los jueces que tienen que tomar las decisiones en relación a las sanciones penales y de otro tipo. ¿Cómo andamos en ese plano? ¿Se ha hecho algo más allá de que ustedes lo han planteado como una necesidad? Mira, nosotras sabemos que hoy día hay una política de transversalización del género a nivel institucional. Eso es lo que nosotras sabemos y sabemos que se está intentando instalar. Si ha tenido efecto, si no ha tenido efecto, eso nosotras no lo podemos constatar a nivel nacional o a nivel de todos los estamentos institucionales, porque bueno, está muy fuera de nuestro alcance poder hacer ese tipo de estudio. Lo que sí podemos hacer nosotras es seguir escuchando a las mujeres
que se comunican con nosotras, y a las mujeres que pertenecen a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que son organizaciones que están de Arica a Punta Arenas. Y por lo menos hasta ahora lo que nosotras podemos ver es que no ha cambiado de manera visible la forma en que se trata la violencia hacia las mujeres en las partes institucionales. Y seguimos teniendo, como tú señalas, denuncias de mujeres que van a Carabineros a contar lo que les pasa y minimizan, cuestionan, las culpan o las violentan directamente, diciéndole, bueno, ¿y usted qué hizo? O si usted hace la denuncia le van a quitar sus hijos. ¿Dónde se va a ir? Cuando la única obligación de Carabineros en esta situación es tomar la denuncia, no hacer juicios, no determinar ellos si corresponde o no corresponde. Y nosotras seguimos con esto. Seguimos también teniendo manifestaciones de violencia que no son consideradas. Si una mujer es abusada, no tiene dónde ir a pedir un apoyo psicológico, un acompañamiento jurídico. No existe, no hay ninguna entidad que pueda generar ese apoyo a las mujeres. Y seguimos teniendo jueces, esperamos que cada vez los menos, pero que también son machistas, que han sido criados, y que la cultura y la sociedad, todas las personas que vivimos en este país somos machistas. Otra cosa es que luchemos contra ese machismo y que tengamos conciencia de que ese machismo no nos hace bien y lo intentemos todos los días. Pero hay otras personas que no tienen tanta conciencia de esto y están en distintos cargos de poder. Entonces también se hace difícil. Es complicado para nosotras cuando escuchamos ciertos comentarios en las mismas interrogaciones y en los mismos juicios de defensores o de fiscales que atacan la forma en que nos vestimos las mujeres, o el horario en los cuales nos interesa salir o no salir, o también hay juicios de valor sobre nuestro rol de madre para justificar asesinatos o agresiones sexuales. Entonces, todavía eso se ve. O sea, a nosotras nos parece que, si bien hay una especie de transversalización del género, no ha sido palpable todavía para nosotras las mujeres en todo el país. Estas son denuncias. Nosotras acabamos de tener una asamblea nacional en donde llegaron compañeras de Arica a Punta Arenas, y esto se repite. Entonces, por lo menos nosotras vemos que eso hasta ahora grandes efectos no ha tenido. Sabemos sí que hay una visión distinta, que hemos avanzado, que se ha instalado la idea del machismo y de las agresiones hacia las mujeres y de una vida libre de violencia. Eso lo hemos podido instalar. Sabemos que el proceso es largo también, pero hay que apurarse, porque las mujeres no podemos seguir esperando vivir vidas tranquilas. Bueno, hemos querido hacer esta entrevista como hemos hecho otras en este proceso, porque pensamos que, si bien lamentablemente nada le va a devolver la vida a Fernanda Maciel, ni los años de maltrato, acoso e incomprensión a sus seres queridos, al menos podemos hacer con todo eso algo edificante, que es sacar lecciones, ¿no? Y tratar de que algunas cosas mejoren en nuestra vida en común y en nuestras instituciones y en nuestros medios de comunicación, y así sucesivamente. Bueno, Lorena Astudillo, como decía al principio, y no lo hacemos muy habitualmente, pero encantado lo hacemos esta vez. Quería también hacer un reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho la red en esta materia, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, como decía al principio, no solamente haciendo seguimiento a este caso, sino también invitándonos a pensar y invitando a la sociedad a cambiar. Así es que felicitaciones también, aprovecho por todo el trabajo que ustedes hacen permanentemente. Muchas gracias. Y también, con respecto a esta situación específica, reconocer que para la familia siempre va a ser importante que aquello que piden como justicia se les dé. No les devuelve a Fernanda, ni va a borrar todo el daño, como tú decías, pero sí es importante para las familias, luego de pasar todos estos años en un proceso, que aquello que sienten como justicia se les pueda dar también. Así que eso también es importante y muy valorable. Muchas gracias, Lorena, que esté muy bien. Gracias, que tengan un buen día. Ahí estaba Lorena Astudillo, coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, dando sus reflexiones ahora que el país ya ha conocido
el fallo en el caso de Fernanda Maciel, el autor de la violación, del aborto y del homicidio, por lo tanto del femicidio de Fernanda Maciel, ha sido condenado a cadena perpetua y no podrá solicitar ningún régimen alternativo de cumplimiento de condena, a no ser luego de cumplir 40 años